Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los ha amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces aquí la oración. Qué linda esta oración de Jesús. Y sobre todo hay una palabra central y sobre todo también los focolarinos de este movimiento muy lindo, entonces que nos dicen que todos sean uno, que todos sean uno. Queridos amigos, vean la bella pecha ante la ñandeña conseguida, el que todos sean uno, porque ñandé muchas veces la yay cose ve ñande acá en carretilla y se acuatija en de aquí para allá y entonces evidentemente que cuando miramos simplemente nuestros intereses, cuando nos cerramos simplemente en nuestros intereses, después es muy difícil salir adelante, ¿verdad? Ofrecer lo mejor, ser generosos, abrirnos a la realidad del mundo y a la realidad de las personas. Justamente levantando los ojos, Jesús reza por nosotros, pide por nosotros, Yerurea lleva por cada uno de nosotros. Padre, dice, así que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Es decir, y ahí ojano ensaya sino que es así, que todos sean uno como tú y yo, Padre, tú y yo. Imagínense cómo tiene que ser nuestra relación entonces entre hermanos. Entre hermanos tiene que haber una relación, pero una relación bastante fuerte entonces para ser uno, como el Padre y Jesús. Que ellos también sean en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Aquí hay otro elemento más importante todavía. Que sean uno como tú y yo, Padre, para que el mundo crea. Ñandé da yagueroviamo ay aracaebe lleva ni en Dios, ni en nadie, ni en el amor, ni en no sé qué cosa, ni en la iglesia, si es que nosotros no luchamos por esta unidad. Queridos hermanos, pero hay muchas tensiones, ¿verdad? Que estiran hacia el lado negativo, jóvenes, lleva, porque miran sus intereses, miran sus platitas, miran todo lo que les conviene, pero doña Poina veñan de Yara hoy votar. Mirar la unidad, mirar y mirar entonces la comunidad. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, es decir, la humanidad. Eñangarecola de membure, Javé comunidad, eclesia, peñangarecó en tenso entero de teare. Y vos que sos miembro, partícipe, único, tenés que preocuparte de tu comunidad, recíproco. Y así entonces, esta es nuestra misión, queridos hermanos. Mañana entonces la ñandella europea para que el mundo crea, El cosmos, así como nosotros entendemos, sobre todo en la teología de San Juan, nos habla, ¿saben de qué cosa, queridos hermanos? Cuando se habla del cosmos, de lo negativo. En realidad tiene otras acepciones también, ¿verdad? Por lo menos 4 acepciones tiene la palabra cosmos en la teología joanea. Pero aquí tiene esa connotación. Es decir,
aquello que es negativo, aquello que es malo, el cosmos, el mundo, decimos nosotros, ¿verdad? El mundo, ñande, oigo ya, yo soy del mundo, ahí la gente, yo soy de la carne, yo soy de las cosas del mundo. Y bueno, ante esa situación dice Jesús aquí y reza para que el mundo crea, este cosmos pueda mirar, ver el ejemplo, testimonio. Y bueno, queridos amigos, tushala ñande misión, tushala ñande envía ponaina. Upeare ñande ñañe penuta ko anga yaguataroré, anabe yanila ya que yete llora por la misión en la medida en que demos aunque sea un granito de arena. Seguramente que no vamos nosotros. Nos queda tan poco tiempo, ¿verdad? El mundo antes de nosotros, ¿cómo era? ¿Cómo es ahora? ¿Y cómo dejamos el mundo cuando nosotros decimos bye bye? Ya digo dentro de poco ya zapata mañana que hay. Ya zapata mañana. Hamba, ella ya es cago cosmos. ¿Le dejamos peor o le dejamos mejor? Que así sea. Que así sea.